A 4 años del inicio de la invasión rusa en Ucrania, ¿tiene futuro el gran experimento de la Unión Europea o está a punto de convertirse en el tablero donde otras potencias decidan su futuro? Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública: economía política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El próximo 24 de febrero se cumplirán 4 años del inicio de la segunda invasión rusa a territorio ucraniano en este siglo, y no se ve un desenlace cercano. Ucrania ha resistido de manera heroica durante estos años, pero el mantener a raya a los rusos ha tenido un costo brutal para su población y su economía. El costo de la guerra ha sido tan oneroso que la cuenta se ha traspasado a los europeos, que ven con creciente preocupación las ambiciones imperialistas de Vladimir Putin. Si cae Ucrania, ¿quién sigue? ¿Polonia? Los intentos de expansión rusa no son el único frente que tienen abierto los países europeos. También está la creciente popularidad de partidos radicales, particularmente de ultraderecha, que desconfían fuertemente de las decisiones que se toman desde Bruselas y hacen campaña en pro de reducir la exposición de sus países a la Unión Europea. Todo eso mientras Donald Trump les amenaza con retirarles el apoyo para Ucrania y, si se descuidan, con anexarse Groenlandia. Para entender qué está en juego y si tiene futuro la Unión Europea, me acompaña la doctora Beata Wojna, ex embajadora de Polonia en México y profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Miguel, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por abrir ese espacio para hablar sobre temas internacionales tan importantes que nos tocan hoy. Estamos a unos días de cumplir 4 años desde que comenzó la segunda invasión rusa en Ucrania en este siglo, y aprovecho para recordarles a quienes nos escuchan que el gobierno de Putin se anexó a la península de Crimea en 2014 y después lanzó la invasión actual, digamos, más extensa sobre el occidente de Ucrania el 24 de febrero del 2022. Y entonces, ya a 4 años de esto, pues aún no se ve un desenlace inminente. Por un lado, Ucrania no ha podido expulsar a las fuerzas rusas de una parte relevante de su país, pero tampoco los rusos pudieron doblegar al gobierno y a las fuerzas ucranianas, pese a tener una superioridad económica y militar importante. En tu opinión, ¿cuál es el balance de la guerra en Ucrania después de 4 años? ¿Cómo crees que ha cambiado Europa desde el comienzo de este conflicto? Mira, Miguel, pues yo creo que, bueno, 4 años es mucho tiempo realmente para una guerra y el hecho de que Ucrania ha sobrevivido esos 4 años y ha logrado defender gran parte de su territorio, pues yo creo que hay que reconocerlo claramente como una victoria para Ucrania en ese sentido. Por otra parte, esos 4 años pues tienen un costo humanitario muy fuerte, del cual pues se ha hablado muchísimo, obviamente, en diferentes momentos. Cientos de miles de soldados ucranianos, pero también de parte de Rusia. Incluso se habla de más de 1 millón de soldados rusos que han sido o muertos o heridos en esa guerra y destrucción de infraestructura en caso de Ucrania. Y obviamente un gasto constante durante esos cada 4 años, cada día, cada mes, que hay que hacer para seguir defendiendo la línea de frente, ¿no? Eso es un costo, yo diría que es difícil calcular o transformar en traducir en cifras, ¿no? Pero la verdad es que en los primeros meses, primer año de la guerra, se hizo una estimación de que si esa guerra continuara durante algún tiempo más, pues podría generar una pérdida en el producto, en el crecimiento de Ucrania, correspondiente a incluso 35% del PIB. Si a eso sumamos la pérdida del territorio, que actualmente más o menos 20% del territorio de Ucrania está controlado por Rusia, y hablamos de un territorio pues bastante valioso, porque ahí están recursos minerales de diferentes tipos, sobre todo tan anhelados en los tiempos actuales, pues el costo de la guerra para Ucrania, que es país invadido en ese contexto, pues es enorme. Y al mismo tiempo es cierto lo que tú estás comentando, Miguel, de que por lo pronto no se ve un desenlace claro para esta guerra, ¿no?
Rusia durante esos 4 años ha pasado por diferentes fases, digamos, en cuanto a la ofensiva, en cuanto a la estrategia que ha empleado. Eh, Estuvieron las Fuerzas Armadas rusas cerca de Kiev en la fase inicial, vieron que retirarse y hoy en día básicamente Rusia controla, obviamente, Crimea desde el año 2014. Ya ha estado bajo control, digamos, bajo influencia rusa, una parte importante del territorio de lo que conocemos como Donbass, dos estados por ahí que se llaman Lugansk y Donetsk. Ha logrado Rusia prácticamente controlar todo Lugansk, falta por ahí una pequeña parte, y es Lugansk Donetsk, la parte que está, podríamos decir, aún unos 13% bajo control de Ucrania. Y la línea de frente es larga, unos 2.000 kilómetros, pero las batallas principales pues, se desarrollan en esos últimos tiempos precisamente en el contexto de la región de Donetsk, avanzando de manera muy lenta las Fuerzas Armadas rusas, como digo, muy lenta, y las fuerzas ucranianas, pues, manteniendo, podríamos decir, esa línea de frente, a veces con, como digo, algunos avances más importantes de Rusia, pero sin avances decisivos, que podríamos decir significan que Rusia está ganando claramente esta guerra. También el punto crucial es que Rusia probablemente sí tiene capacidad para mantener ese esfuerzo militar durante más tiempo, porque si no lo tuviera, durante las negociaciones que se están desarrollando a lo largo de 2025 y parcialmente ese inicio de 2026 entre Rusia y Ucrania con intermediación del presidente Trump y de Estados Unidos, pues probablemente llevarían ya a una especie de acuerdo. Pronto no se ve ahí como grandes posibilidades para un acuerdo claro para que este acuerdo pudiera finalizar, cerrar la guerra de Rusia contra Ucrania. Ya hablabas de lo costoso, no solo que es para pagar la guerra y mantenerse en lucha para los ucranianos y que pues, eso es más sencillo de aguantar o de sostener de parte de los rusos. Y un poco lo que hemos visto en estos años es que varios países de Europa han estado apoyando financieramente y en términos de armamento a los ucranianos. Pero sostener una guerra que se prolonga por años es muy difícil. Exige muchos recursos de otros países cuyas sociedades pueden perder interés o el sentido de urgencia que el conflicto les despertaba al comienzo del mismo. ¿Qué tan sostenible es políticamente seguir apoyando a Ucrania sin que se fracture el consenso europeo? ¿Consideras que depende en buena medida de los actuales líderes europeos, los Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk, Keir Starmer, ¿no? ¿O ese apoyo puede sobrevivir a cambios en el poder en esos países? Sí, Miguel, sí, aquí tocas un punto clave, ¿no? O sea, efectivamente, mantener la defensa y mantener la guerra y defenderse contra la invasión rusa implica más o menos 40.000 millones de dólares al año. Es un gasto increíblemente alto y es un gasto que lo han estado cubriendo parcialmente, obviamente, los ucranianos, pero que una parte importante de este gasto pues fue cubierta o por Estados Unidos o por los europeos, ¿no? En los últimos tiempos, los Estados Unidos con la administración Trump obviamente han estado como cuestionando la posibilidad de continuar ese apoyo financiero, ese apoyo, digamos, en armamento, y eso ha llevado a los europeos a aportar más, a contribuir más, incluso pues hay por ahí una aprobación de diciembre del año pasado de una ayuda, un préstamo especial para Ucrania de 90.000 millones de dólares para los siguientes 2 años, para mantener, podríamos decir, las posibilidades de Ucrania para defenderse. Y sí es cierto, no todos están de acuerdo en el contexto europeo, en la Unión Europea, los países europeos de la OTAN para seguir apoyando a Ucrania, porque pues efectivamente 4 años de guerra hacen que países que están sobre todo un poco más alejados del contexto, digamos, de la vecindad de Ucrania, pues no sientan quizás tanta urgencia. Eso es por una parte. Por otra parte, las sociedades, y eso es probablemente lo más importante, las sociedades también en varios momentos de esos 4 años y ya ni hablar sobre el futuro, pues han estado o están fracturadas o tienen opiniones muy diversas respecto a qué se debe, qué no se debe hacer con Ucrania, en el contexto de Ucrania. Y a eso hay que sumar pues todo el intento de Rusia
de desinformar, de promover las divisiones entre las sociedades europeas. Entonces, sí, efectivamente, yo diría, hoy en día, este año y probablemente el año siguiente, podemos tener ciertas garantías de que los liderazgos europeos que tú has mencionado, o sea, ahí sí hay como una sensación de que sí se necesita apoyar a Ucrania, sobre todo en el contexto de la administración del presidente Trump. Y ese apoyo tiene que ser de manera directa, digamos, a Ucrania, pero también a través de aumento de gastos de defensa en esos países. O sea, sí hay como un consenso respecto a este tema. Ahora bien, nos esperan, bueno, hay como países, podemos decir, más pequeños, como Hungría, como Eslovaquia, con sus liderazgos ya conocidos, sea Fico en Eslovaquia o Orbán en Hungría, que sí han estado cuestionando esa política. Lo que preocupa más es, podríamos decir, no tanto corto o inmediato plazo, sino a medio plazo. Porque en el caso, por ejemplo, de Francia, vamos a tener en el año 2027 elecciones presidenciales. O sea, podríamos decir, el año próximo, pues quizás podría cambiar el liderazgo en Francia. O sea, seguro no va a ser presidente Macron, porque para él ya es un segundo mandato. Entonces, vamos a ver, o sea, cuál va a ser la candidatura que represente su movimiento o, digamos, partidos, digamos, más de centro, derecha o centro izquierda. Obviamente, la Asociación Nacional con Marine Le Pen y pues nuevos liderazgos que se están gestionando allá. Entonces, eso sí podría tener un impacto, digamos, en esa unidad europea que se ha ido, yo diría, fortaleciendo, sobre todo desde cuando el presidente Trump llegó al poder y desde cuando él manifestó claramente de que puede salirse de la Alianza Atlántica o puede dejar a los europeos solos. Y lo que deben hacer es básicamente aumentar gastos de defensa. Y a eso se comprometieron, 5% de gasto de defensa en, digamos, todos los miembros de la Alianza Atlántica. Entonces hay elementos positivos, pero también hay preocupación, yo diría, más de medio plazo. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. El segundo mandato de Donald Trump ha dejado al descubierto el desprecio que tienen varios funcionarios del Partido Republicano por los europeos. No solo no quieren cooperar con ellos, pareciera inclusive que quieren debilitarlos. Y es que los europeos pueden seguir apoyando a Ucrania, mostrar un frente común ante Rusia, pero no necesariamente podrán establecer las condiciones de cómo termine el conflicto. En las negociaciones para el cese al fuego y potencialmente un fin al conflicto en Ucrania, pareciera que la Unión Europea quedó relegada a un segundo plano. La negociación es entre Putin y Donald Trump. Es por ello que en los discursos de los presidentes en la Cumbre Económica de Davos, en el debate público europeo, se ha vuelto más común hablar de una autonomía estratégica, de soberanía y de depender menos de Estados Unidos. Los recientes acontecimientos donde Trump amenazó con anexarse Groenlandia han mostrado las fisuras en la relación transatlántica. En este caso, la reacción de los mercados y de varios de los líderes europeos puede que haya hecho recular a Trump, pero con Donald no se sabe nunca cuándo cambiará de opinión. Le pregunté a Beata cuáles son algunas de las cosas que tendrían que hacer los europeos para poder ser menos vulnerables a los caprichos de Estados Unidos.
Y mira, pues la verdad es que hay bastante claridad sobre lo que deberían hacer los europeos, o sea, tienen que invertir más en defensa, ¿no? Porque pues la verdad es que Rusia está ahí y hasta que no cambien liderazgos en Rusia, pues podríamos decir que la guerra continuará o al menos la amenaza de que pues Putin inicie como otro frente o continúe con la política expansionista o al menos siga manteniendo la guerra híbrida que hemos vivido en Europa en esos tiempos. Entonces, en ese contexto yo diría que las respuestas son muy claras y los europeos, muchos son conscientes de que hay que invertir más en el tema de defensa y seguridad para que el costo de eventual ataque de Rusia contra algunos de los europeos pues sea lo suficientemente alto o para que Putin no se atreviera a ir más allá, digamos, de lo que está pasando en Ucrania. Y sí es cierto que estamos viviendo en esos últimos meses, o sea, un año básicamente, unas fuertes fisuras en la relación transatlántica. Es la relación entre los países europeos, que están en la OTAN, obviamente, los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y el cambio de la política de Estados Unidos respecto a cómo trata a los aliados europeos, pues tiene unas afectaciones muy fuertes en la planificación estratégica en cada uno de esos países. ¿Cuál es la estrategia? Yo ahora estuve hace poco en el Foro Económico en Davos y ahí tuve ocasión de pues, estar en varias sesiones, obviamente interesantísimas, incluida la de presidente Trump, que fue ampliamente comentada, incluida también la de primer ministro de Canadá, Mark Carney, comentada. Hay otras que han sido quizás menos comentadas, pero que nos arrojan un poco la luz sobre cuál es la estrategia de los europeos. Y en ese contexto, Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, habló de forma muy interesante respecto precisamente a este contexto que se está viviendo en Europa. ¿Cuál es el acercamiento que él, como representante de Finlandia, pero también de los nórdicos, básicamente, tiene respecto a ese tema? Pues realismo con valores. Él lo llamó así, lo cual en la práctica significa, en primer lugar, ser pragmático, o sea, ir con Estados Unidos ahí donde se puede ir, donde se debe ir y buscar esos, digamos, coincidencias en ámbitos como seguridad, lo más que se pueda y lo más largo que se pueda. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay campos, hay ámbitos donde hay divergencias y no se puede seguir, digamos, no se puede continuar con los Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, el tema de medio ambiente. Quizás en algún momento ahí va a haber también el tema de seguridad. Y finalmente, hay que tener una política de un acercamiento, podríamos decir, a los actores internos de Estados Unidos, el Senado, el entorno inmediato de Trump, contactos directos con Trump para fundamentalmente pues, tener esa interacción en los momentos de crisis. Y esos momentos de crisis hemos vivido varios, pero sobre todo lo que tú comentas, el de Groenlandia fue el más fuerte. Y el de Groenlandia, el tema de Groenlandia, el hecho de que un aliado como Estados Unidos demande la compra del territorio de otro aliado, que es Dinamarca, pues es impensable, básicamente. O sea, no entra en el entendimiento de los países que forman parte de la Alianza Atlántica, pero ocurrió. Y sí se logró salir de esta crisis en ese sentido de que Trump no impuso sanciones contra países europeos, que Trump no, digamos, ordenó un ataque militar en Groenlandia y se logró, podríamos decir, desviar ese tema hacia un escenario pues más o menos positivo, que vamos a ver cuál va a ser el resultado final, pero metiendo el tema de Groenlandia en el ámbito de la OTAN y la seguridad ártica y con negociaciones que se están llevando a cabo ahora entre Estados Unidos, Dinamarca, en el marco de la Alianza Atlántica. Pero la verdad es que con esa crisis sí se socavó bastante la confianza entre los europeos y Estados Unidos. Y el tema de la confianza aquí es fundamental. Y en ese contexto yo diría que otra vez estamos viendo la perspectiva inmediata. Todos quieren que la OTAN permanezca y que los Estados Unidos estén ahí, pero ya se están viendo los escenarios alternativos, como por ejemplo crear una OTAN sin los Estados Unidos, llamémoslo así, o cómo fortalecer la seguridad europea pues sin los Estados Unidos, que no es un proceso fácil ni rápido, pero quizás va a ser un proceso en algún momento necesario si los Estados Unidos sigan con su actitud, su política, y está transformando eso el panorama de seguridad de Europa. Ya platicábamos hace un momento sobre las presiones internas para mantener el apoyo hacia Ucrania, y quisiera profundizar ahora en ese tema.
Y es que en los últimos años en varios países han surgido partidos políticos y movimientos aislacionistas que desconfían del proyecto europeo o que lo ven como una imposición tecnocrática, digamos, desde Bruselas. Algunos han planteado la salida de la Unión. El caso más famoso, pues claramente es el del Brexit, de Gran Bretaña en 2016. Y en general otros han amenazado de que llegar al poder reducirían los espacios en donde cooperan con la Unión Europea en términos de política doméstica o en el último de los casos también salirse. ¿Cuáles consideras que son las causas principales detrás del fortalecimiento político de estos partidos que rechazan la Unión Europea, que para los que lo vemos desde fuera nos parece un proyecto pues muy exitoso en términos económicos y como de estructura institucional nunca replicado en el mundo? Sí, yo viéndolo desde dentro, yo soy polaca, entonces también puedo decir, o sea, la Unión Europea es un proyecto maravilloso en muchos sentidos, ¿no? Porque es un proyecto único, digamos, si lo vemos desde la perspectiva así global, efectivamente, donde pues en ese momento 27 países miembros pues tienen libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas, algo que básicamente podríamos decir no ocurre en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, es un proyecto único, un proyecto que con el mercado común ha llevado a un desarrollo económico también importante de los países que se han ido sumando a este proyecto, pues, las últimas décadas, ¿no? O sea, Polonia como país postcomunista, pues sin la Unión Europea, la verdad, lo tendríamos mucho más difícil en cuanto a, ¿sabes?, la consolidación de la democracia, el desarrollo económico, socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay muchos defensores muy fuertes de lo que es el proyecto de la integración europea, pero también, sobre todo, en los países, no solamente en los países viejos, países miembros, también los nuevos países miembros, hay esas voces más críticas respecto al tema, incluso hablando sobre la salida, ¿no? Pues en Reino Unido ganaron esas voces. ¿Cuál es la razón? Yo creo que hay varias razones. La primera, muy importante, es el tema un poco de la crisis económica que Europa vivió en los años 2008-2010. Parecen tiempos lejanos, pero la verdad es que sí, es cuando se generó como la primera base para fortalecer el euroescepticismo y para el crecimiento de grupos de derecha radical, ¿no? En varios países de la Unión Europea. Y esa frustración con el tema económico, que la verdad es que algún tiempo después llegó COVID, etcétera, todo eso pues obviamente genera como un caldo de cultivo para frustración, para criticismo y para crecimiento de esos grupos más radicales que no necesariamente siempre están de acuerdo con precisamente pues ese elemento de transferencia de parte de soberanía de los países miembros hacia las instituciones europeas, por ejemplo, en el tema de comercio, en el tema de moneda, ¿no? O sea, euro como un proyecto europeo que hoy abarca 21 países miembros. Entonces, hay elementos que podríamos decir, sí, de estos elementos se puede juntar una serie de simplificaciones que pueden servir como base para programas políticos para partidos más radicales. Y eso sí lo hemos visto ocurrir en el caso de Alemania con Alternativa para Alemania, que pues ha ido ganando sus espacios. Hemos visto también en Francia, que ya hemos mencionado ese tema, con Marine Le Pen, hemos visto en Países Bajos, hemos visto, yo diría casi en todos los países europeos, algunos elementos de este criticismo frente a la Unión Europea. Ahora bien, en los últimos tiempos hay también un fenómeno nuevo que me da la sensación que puede permitir un poco disminuir el impacto de este euroescepticismo. ¿Cuál es? Los partidos tradicionales, tanto de centro derecha como de centro izquierda, empiezan a reconocer que que ellos también tienen que un poco matizar sus discursos, sus programas políticos y ajustarlos realmente a lo que quiere la sociedad, ¿no? En lo económico, pero también en temas relacionados con migración, que es un otro gran tema problemático en el contexto, digamos, de la Unión Europea, muy debatido y que se ha convertido en el campo de batalla entre los euroescépticos y los eurooptimistas. Yo no creo que desaparezcan, obviamente, esos movimientos próximamente de cuestionamiento al proyecto europeo, pero, por ejemplo, en el último Parlamento Europeo, este Parlamento Europeo que tenemos, elecciones de hace 2 años, pues básicamente
tampoco han dado una victoria tan sustancial a los partidos de derecha radical, ¿no? O sea, como que sí vivimos con esa derecha, pero hay que como que ver caso por caso para poder analizar a fondo cuáles son sus perspectivas a corto, mediano y largo plazo. También hay países como Polonia, que han sido gobernados por una derecha, digamos, conservadora a más radical durante incluso 8 años, pero en 2023 24, pues llega al poder un partido de derecha liberal muy proeuropeo. Entonces también como hay, podríamos decir, hay cambios respecto a la vida política en cada uno de los países europeos y un gran reconocimiento de muchos partidos de que tienen que atender temas relevantes como migración, temas económicos, incluso si eso no está al 100 coincidente con sus programas políticos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Dinamarca, donde la primera ministra, que es de la izquierda, de centro izquierda, pues ella ha hecho, por ejemplo, declaraciones sobre migración que prácticamente podrían caer muy bien en el grupo de derecha, centro-derecha, ¿no? Entonces hay como un giro hacia conservadurismo más en toda Europa y eso puede que haga que disminuya el número de votantes de derecha radical en los países europeos, salvando de alguna forma pues ¿sabes? Ese proyecto también de la integración europea. Finalmente, ¿cuáles serían 3 libros o recursos que le recomendarías a quienes nos han escuchado revisar para comprender más de los temas que has conversado? Yo creo que hay obviamente, muchísimas cosas que se podrían recomendar, pero yo diría, en primer lugar, dado que acabamos de tener el Foro Económico de Davos, yo recomendaría que revisen varios discursos que se han dado ahí en el foro. Varios de esos discursos están, digamos, plenamente grabados y se pueden escuchar en YouTube para comprender, por ejemplo, o sea, cuál es la posición de Alemania, qué dijo el canciller Merz en ese contexto, qué dijo el presidente de Finlandia, Stubb, por ejemplo, que les mencioné, y muchos otros, o sea, Macron, o sea, eso nos sirve como una fuente primaria para darnos cuenta realmente qué piensan diferentes países europeos respecto a lo que está pasando en Europa y en la relación transatlántica. Eso es mi primera recomendación. De paso, si ven por ahí también el discurso del jefe de NVIDIA, la verdad van a entender mucho de lo que es inteligencia artificial, porque fue una clase magistral básicamente. Segunda recomendación, un libro que ya lleva algunos meses por ahí circulando, de Edward Luce, es la biografía de Zbigniew Brzezinski, quien fue en su momento consejero de seguridad de Jimmy Carter. Refleja toda su vida desde el nacimiento, digamos, por ahí en Polonia, muchas décadas atrás, hasta su muerte, básicamente. Entonces, es interesante para ver un poco, entender Europa, entender Polonia, entender toda la región y entender, pues, desde los tiempos de la Guerra Fría hasta prácticamente la actualidad. Y finalmente, otro libro que es de un periodista español, Marc Marginades, Rusia contra el mundo. También muy interesante, que nos refleja, pues, básicamente qué significa la política de Rusia y cómo Rusia también se ve a sí misma y cómo, digamos, actúa en el contexto internacional actual. O sea, esos serían como mis 3 recomendaciones para complementar o para entender pues diferentes elementos relacionados con lo que estamos viendo y viviendo últimamente en el contexto internacional. Beata Boina es profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Es maestra en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, institución de la cual también tiene un doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales. Es analista política en varios medios de comunicación en México y fue embajadora de Polonia para México y Centroamérica de 2014 a 2018. Estimada Beata, muchas gracias por volver a la Plaza de Toro. Qué amable. Muchas gracias y lo mejor. La Unión Europea es uno de los grandes inventos institucionalistas del mundo contemporáneo. Un grupo de países que decidió compartir reglas en asuntos políticos, económicos y sociales. Decidieron renunciar a cierta autonomía sobre sus fronteras, su política monetaria y diversos temas políticos en pro de ganar la estabilidad que da ser un mercado enorme. Sin embargo, el futuro de esta unión no se juega solo en la frontera oriental con Ucrania. Se juega también en su política interna,
en su capacidad de sostener consensos que se debilitan ante tensiones como la migración o el creciente costo de la guerra ucraniana, y se juega en la disputa por su soberanía en el siglo XXI, no solo soberanía territorial, sino soberanía sobre el tipo de esfera pública que quiere ser. La Unión Europea nació para desincentivar la guerra entre sus miembros. El reto hoy es que las amenazas a su integridad vienen también desde afuera, de quien fue su principal aliado, Estados Unidos. La pregunta de fondo es si Europa será protagonista de su propia seguridad y bajo sus propias reglas, o si en una voltereta del destino termina siendo el escenario donde las verdaderas potencias deciden su futuro. Tendremos que esperar para averiguarlo. Con esto llegamos al final de este episodio de La Plaza de Toro. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de tu día a escucharnos. Recuerda que todas las recomendaciones bibliográficas y referencias mencionadas las encuentras fácilmente en la descripción de este episodio, en tu plataforma favorita o en nuestro Substack, donde también podrás leer la transcripción completa del episodio. Si disfrutaste esta conversación, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Para no perderte ningún episodio futuro, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o Podbean buscándonos como La Plaza de Toro. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o reseña en tu plataforma preferida. Para mantenernos en contacto, puedes seguirme en Twitter como @MiguelAngelToro o en threads de Instagram como @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.